Las campanas de la Giralda resonaban en la distancia, mientras Lucía Hernández Morales ajustaba su delantal negro frente al espejo agrietado del baño de empleados. Sus ojos color miel reflejaban el cansancio de quien llevaba demasiadas noches sin dormir bien, preocupada por las cuentas del hospital que seguían llegando sin pausa. La pequeña cafetería, El Rincón del Tiempo, abría sus puertas cada mañana en una de las callejuelas más pintorescas de Sevilla. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume sutil de los naranjos que bordeaban la calle, creando una sinfonía que Lucía había aprendido a amar durante los últimos 2 años. «Lucy, necesito ayuda con las mesas». La voz de Carmen, su compañera de trabajo, la devolvió a la realidad. Lucía se apresuró a salir, ajustándose una vez más el delantal mientras sus zapatillas gastadas resonaban contra el suelo de terracota. El local comenzaba a llenarse con la clientela habitual. Estudiantes universitarios buscando su dosis matutina de cafeína, turistas madrugadores fascinados por la autenticidad del lugar y los ancianos del barrio que llevaban décadas ocupando las mismas mesas cada mañana. «Buenos días, don Manuel», saludó Lucía al anciano que siempre ocupaba la mesa junto a la ventana. «¿Lo de siempre?» «Sí, mi niña, un café cortado y una tostada con tomate», respondió él con una sonrisa que dibujaba arrugas en su rostro, curtido por el sol. Mientras preparaba el pedido, Lucía sintió una vibración en el bolsillo de su delantal. Era un mensaje de su madre. El médico quiere adelantar la próxima sesión. Su corazón se encogió. Cada tratamiento significaba más gastos, más horas extras, más noches estudiando entre turnos para no perder el semestre en la universidad. El tintineo de la campana de la puerta anunció la llegada de alguien. Por costumbre, Lucía levantó la mirada, y el tiempo pareció detenerse. Un hombre alto, de porte elegante y mirada profunda, cruzaba el umbral. Vestía una camisa de lino blanca que contrastaba con su piel bronceada y su cabello negro ondulado. Algo en su presencia hizo que el aire se volviera más denso. «Don Álvaro», susurró Carmen a su lado, «el nuevo dueño». Lucía había escuchado rumores sobre él durante las últimas semanas. Álvaro Serrano Ibáñez, el empresario que había comprado la cafetería tras la jubilación del anterior propietario. Los murmullos en la cocina hablaban de su exigencia, de su perfeccionismo, de su mirada que parecía atravesar el alma. Él avanzó por el local, observando cada detalle con ojo crítico. Su fragancia, intensa y masculina, llegó hasta Lucía antes que sus pasos. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos de Álvaro, del color del café más oscuro, parecían guardar historias que ella no podía descifrar. «Señorita...» Su voz era grave, con un tono que exigía atención. «Hernández. Lucía Hernández», respondió ella, sorprendida por el temblor en su propia voz. «Sus compañeros me han hablado bien de usted. Espero que podamos mantener los estándares que esta casa merece», dijo él, mientras sus ojos recorrían el local con un destello de nostalgia que Lucía no comprendió. El resto de la mañana transcurrió en una nebulosa de pedidos, tazas tintineantes y miradas furtivas. Cada vez que Álvaro pasaba cerca, Lucía sentía que el aire se volvía más pesado, como si la presencia de aquel hombre alterara la gravedad misma del lugar. Al final de su turno, exhausta, Lucía se permitió un momento de debilidad. Se sentó en la barra, esperando a que Carmen terminara de limpiar para poder irse juntas. Sus párpados pesaban como plomo, y el murmullo distante de la ciudad la arrullaba como una nana. No supo en qué momento se quedó dormida, pero cuando la conciencia comenzó a regresar, lo primero que percibió fue el aroma a café recién hecho y una voz profunda que pronunciaba su nombre con una mezcla de preocupación y algo más que no supo identificar. «Señorita Hernández, ¿Lucía se encuentra bien?» Lucía abrió los ojos sobresaltada, encontrándose con la mirada intensa de Álvaro a escasos centímetros de su rostro. El aroma de su perfume se mezclaba con el café recién hecho, creando una atmósfera íntima que la hizo contener la respiración. «Lo siento muchísimo», balbuceó incorporándose rápidamente, sintiendo el calor subir por sus mejillas.
No volverá a suceder, señor Serrano. No he venido a regañarte, respondió él, sorprendiéndola con el cambio al tuteo. Su voz sonaba diferente, más suave que durante la mañana. Pero me preocupa verte así. ¿Cuántos trabajos tienes? ¿Lucía? La pregunta la tomó desprevenida. En la penumbra de la cafetería cerrada, con solo la luz tenue de la cocina iluminando el espacio, Álvaro parecía una persona completamente distinta al empresario severo que había conocido horas antes. Dos, admitió ella, jugueteando nerviosamente con un mechón de su cabello. Aquí por las mañanas y en una librería por las tardes, y estudio administración en las horas que quedan. Álvaro frunció el ceño, y por un momento Lucía temió haber dicho demasiado. Sin embargo, él se limitó a girarse y caminar hacia la máquina de café. Sus movimientos eran precisos, casi hipnóticos mientras preparaba 2 tazas de café cortado. Mi abuela solía decir que los secretos más profundos se comparten mejor sobre una taza de café caliente, comentó, mientras colocaba una de las tazas frente a ella. Y este lugar guarda más secretos de los que imaginas. El sonido de una puerta abriéndose los interrumpió. Isabela Martín apareció en la entrada con su característico long bob despeinado y una sonrisa que se congeló al ver la escena. «Lucy, te he estado esperando fuera». «Oh, buenas noches, señor Serrano», saludó lanzando una mirada curiosa a su amiga. «Señorita Martín», respondió Álvaro con un gesto cortés pero distante, recuperando instantáneamente su postura formal. «Las dejo entonces. Lucía, mañana necesito hablar contigo sobre algunos cambios en el local». Cuando Álvaro desapareció en su oficina, Isabela prácticamente arrastró a Lucía fuera del local. El aire nocturno de Sevilla las envolvió, cargado, con el aroma de azahar y las últimas notas de una guitarra flamenca en la distancia. «¿Me vas a explicar qué fue eso?», preguntó Isabela mientras caminaban por las calles empedradas. «¿El señor Corazón de Hielo Serrano preparándote café?» «No es lo que piensas, Isa», suspiró Lucía. «Me quedé dormida en la barra como una idiota. Probablemente ahora piensa que soy una empleada irresponsable. Pues yo nunca lo había visto preparar café para nadie», replicó Isabela con una sonrisa pícara. «Y mira que llevo meses cocinando en eventos para sus empresas». Lucía intentó cambiar de tema, pero su mente seguía volviendo a ese momento íntimo en la cafetería. ¿Por qué Álvaro había mencionado los secretos del lugar? ¿Y por qué su mirada se había suavizado tanto al hablar de su abuela? Al llegar a casa, encontró a su madre dormida en el sofá, rodeada de facturas médicas. Con cuidado, la cubrió con una manta y se sentó a su lado, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Te prometo que saldremos adelante, mamá», susurró, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus estudios, el mensaje de su jefe llegó. «Mañana, 7:00 am. Hay una historia que necesitas conocer». Lucía se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar. En su mesa de estudio, junto a los libros de administración, descansaba su cuaderno de acuarelas. En la última página, sin darse cuenta, había estado dibujando unos ojos oscuros que parecían guardar 1000 historias. El sonido de un trueno la sobresaltó. La lluvia comenzaba a caer sobre Sevilla, y con ella los recuerdos de otra noche tormentosa, cuando su padre las había abandonado, llevándose consigo todos sus ahorros y dejándolas con deudas que aún hoy seguían pagando. «No todos los hombres son como él», le había dicho Isabela 1000 veces, pero Lucía había aprendido a no confiar, a no dejarse llevar por miradas intensas ni por momentos de aparente bondad. Sin embargo, mientras el agua golpeaba contra su ventana, no podía dejar de pensar en la forma en que Álvaro había pronunciado su nombre, en cómo sus manos expertas habían preparado el café, en ese instante de conexión que parecía desafiar todas sus defensas. «Mañana», se dijo a sí misma, «mañana descubriré qué secretos guarda el rincón del tiempo». Y con ese pensamiento, volvió a sus libros intentando ignorar el cosquilleo en su estómago cada vez que recordaba la mirada de Álvaro en la penumbra de la cafetería. La madrugada sevillana aún dormía cuando Lucía llegó a el rincón del tiempo. El reloj apenas marcaba las 6:45
y las calles conservaban el aroma húmedo de la lluvia nocturna. Para su sorpresa, la luz de la oficina ya estaba encendida, proyectando sombras doradas sobre los adoquines mojados. Álvaro la esperaba sentado tras un antiguo escritorio de madera, su figura recortada contra la ventana que daba al patio interior. Sobre la mesa descansaba una caja de metal oxidada y un álbum de fotografías, cuyas páginas amarillentas susurraban historias del pasado. «Buenos días», saludó él, señalando la silla frente a su escritorio. «¿Café?» «Por favor», respondió. Lucía, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sentarse. Mientras Álvaro preparaba el café en una antigua cafetera italiana, Lucía observó la oficina con curiosidad. Las paredes, cubiertas de fotografías en sepia, mostraban la evolución de la cafetería a través de las décadas. Sus ojos se detuvieron en una imagen particular, una joven pareja sonriente frente al local, sosteniendo una llave antigua. «Mis abuelos», explicó Álvaro, colocando 2 tazas humeantes sobre el escritorio. «Antonio Serrano y María Ibáñez. Inauguraron este lugar en 1955. Lucía tomó un sorbo de café, dejando que el sabor intenso la despertara completamente. «Es una hermosa fotografía», comentó. «Se les ve muy enamorados». Lo estaban, la voz de Álvaro se suavizó, hasta que el amor se convirtió en traición. Abrió la caja de metal extrayendo un conjunto de cartas atadas con una cinta descolorida. «Mi abuelo descubrió que María mantenía correspondencia secreta con otro hombre. O eso creyó él». Lucía contuvo la respiración, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Álvaro continuó, su voz cargada de una emoción, contenida. El otro hombre era Lorenzo Hernández. El apellido cayó como un rayo entre ellos. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Hernández? Como tú, sí». Álvaro la miró intensamente. «Tu abuelo». Con manos temblorosas, extendió una de las cartas hacia ella. La caligrafía elegante de María llenaba el papel. «Querido Lorenzo, el dinero está listo. Antonio nunca sospechará que estamos salvando su cafetería. Esta será nuestra forma de proteger a quienes amamos». «No era una aventura», susurró Lucía, las piezas encajando en su mente. «Estaban salvando el negocio». «Mi abuelo estaba equivocado», confirmó Álvaro, su mandíbula tensa. «Lorenzo, tu abuelo, prestó el dinero que salvó el rincón del tiempo de la bancarrota. Pero el orgullo de Antonio le impidió ver la verdad. Expulsó a María, destruyó su matrimonio, todo por una sospecha infundada». Lucía sintió que su mundo giraba. Las historias que su madre le había contado sobre su abuelo, el exitoso empresario que perdió todo por ayudar a otros, cobraban un nuevo significado. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Álvaro se levantó, caminando hacia la ventana. La luz del amanecer dibujaba sombras en su rostro tenso. «Porque la historia tiene una forma cruel de repetirse», dijo finalmente. «Hace 3 años perdí todo lo que tenía por confiar en la persona equivocada. Mi prometida y mi socio me traicionaron. Me robaron no solo dinero, sino también la capacidad de creer en otros». Se giró para mirarla, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Cuando compré esta cafetería, no sabía tu conexión con ella. Pero ahora siento que el destino nos está dando una oportunidad de corregir los errores del pasado». Lucía se levantó también, sintiendo el peso de las generaciones sobre sus hombros. «¿Y cómo propones que hagamos eso?». «Quiero que seas mi socia», declaró Álvaro. «La cafetería necesita renovarse y tú estudias administración. Además, tienes tanto derecho a estar aquí como yo. Nuestras familias construyeron este lugar juntas, aunque la historia intentara separarlas». El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades y miedos no expresados. En la distancia, las campanas de la Giralda comenzaron a sonar, marcando el inicio de un nuevo día. «No puedo», respondió finalmente Lucía, su voz quebrándose. «No puedo permitirme arriesgar lo poco que tengo. Mi madre
Tu madre recibirá el mejor tratamiento, interrumpió Álvaro acercándose un paso. Como parte de nuestro acuerdo. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. El aroma del café se mezclaba con la fragancia de su perfume, creando una atmósfera íntima que amenazaba con derribar todas sus defensas. «Dame tiempo para pensarlo», pidió Lucía, retrocediendo hacia la puerta. «Por favor». Álvaro asintió, pero antes de que ella pudiera salir, añadió: «Lucía, no todos los hombres son como tu padre. Algunos intentamos reparar los errores del pasado, no repetirlos». Ella se congeló en el umbral, sorprendida de que él conociera esa parte de su historia. Cuando se giró para preguntarle, Álvaro ya había vuelto a sumergirse en las viejas fotografías, pero sus hombros tensos revelaban que cada uno de sus sentidos estaba pendiente de su respuesta. La cocina del pequeño apartamento de Isabela hervía de actividad mientras ella preparaba una paella, su forma particular de ayudar a Lucía a ordenar sus pensamientos. El aroma del azafrán y los mariscos inundaba el espacio, mezclándose con las notas de una vieja canción flamenca que sonaba de fondo. «¿Me estás diciendo que eres prácticamente la heredera legítima de El Rincón del Tiempo?», preguntó Isabela, removiendo el arroz con experticia. «Y que don Mirada Intensa Serrano te ofreció ser su socia. Y tu respuesta fue: necesito tiempo». Lucía suspiró jugueteando con su copa de tinto de verano. «No es tan simple, Isa. El tratamiento de mamá, que él se ofreció a cubrir», interrumpió Isabela girándose para mirar a su amiga directamente. «Lucy, ¿cuándo vas a dejar de tener miedo de vivir?». Un trueno retumbó en la distancia, como un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto en el cielo como en sus vidas. Isabela se estremeció instintivamente. Su miedo a las tormentas era uno de sus secretos mejor guardados. «No es miedo», protestó Lucía, pero su voz temblorosa la traicionaba. «Es precaución. Tú no viste cómo quedó mi madre cuando papá se fue. No puedo arriesgarme a confiar y que todo se derrumbe otra vez». El sonido de la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas cuando el móvil de Lucía vibró con un mensaje. «Necesito verte». «Es urgente, Álvaro». «Ve», dijo Isabela, leyendo la preocupación en el rostro de su amiga. «La paella puede esperar». La lluvia caía con fuerza cuando Lucía llegó a la cafetería. A través de los cristales empañados pudo ver la figura de Álvaro moviéndose inquieta entre las mesas. Al entrar, el contraste entre el frío de la calle y el calor del local la hizo estremecer. «Carmen renunció», anunció Álvaro sin preámbulos, su rostro tenso. «Y tenemos una reserva importante mañana, un evento privado que podría cambiar el futuro del local». Lucía se quitó el abrigo mojado, procesando la información. «¿Por qué renunció?». «Le ofrecieron un trabajo en Madrid», respondió él, pasándose una mano por el cabello, en un gesto de frustración que Lucía ya comenzaba a reconocer. «Pero ese no es el verdadero problema. El evento de mañana es para Victoria Mendoza». El nombre cayó como un peso entre ellos. Victoria Mendoza, la exitosa empresaria que, según los rumores, había sido la prometida que traicionó a Álvaro. «Ella no sabe que compré este lugar», continuó él, su voz tensa. «Viene a evaluar el local para un posible contrato con su cadena de hoteles. Si nos eligen como su proveedor oficial de café, podrías expandir el negocio», completó Lucía entendiendo la magnitud de la situación. «¿Pero por qué me llamaste?». Álvaro se acercó, y por un momento Lucía pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. «Porque no puedo enfrentarla solo, porque necesito a alguien que entienda no solo de café, sino del alma de este lugar. Te necesito a ti, Lucía». La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Estaban tan cerca que podía distinguir las motas doradas en sus ojos oscuros, oler la mezcla de su perfume con el aroma del café. «¿Y si fallamos?», susurró ella. «¿Y si triunfamos?», respondió él, su mano rozando suavemente la mejilla de Lucía para retirar una gota de lluvia. El contacto envió electricidad por su piel. El momento fue interrumpido por otro trueno, más cercano esta vez. Lucía dio un paso atrás,
consciente de que estaba al borde de un precipicio emocional. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición. Si esto funciona, quiero que la historia real de nuestros abuelos se conozca. Quiero que el nombre de Lorenzo Hernández sea recordado como el salvador de este lugar, no como el villano de la historia». Álvaro asintió solemnemente. «Tenemos mucho trabajo que hacer entonces. Victoria llegará mañana a las 11:00. Mientras comenzaban a planear el evento, reorganizando mesas y discutiendo el menú, Lucía no pudo evitar notar cómo Álvaro parecía gravitar hacia ella, cómo sus manos se rozaban accidentalmente al pasar documentos, cómo sus miradas se encontraban y permanecían conectadas un segundo más de lo necesario. La tormenta arreciaba fuera, pero dentro de el rincón del tiempo, algo más poderoso que la lluvia estaba tomando forma. Entre las sombras de los recuerdos y el aroma del café, dos corazones heridos comenzaban a reconocer que, quizás, algunas historias merecían una segunda oportunidad. El reloj marcaba las 10:30, cuando Lucía dio los últimos toques a la mesa principal. El rincón del tiempo nunca había lucido tan elegante. Las antiguas lámparas de hierro forjado brillaban como recién restauradas, y el aroma de flores frescas se mezclaba perfectamente con el del café recién tostado. Isabela, que había insistido en ayudar con el catering, daba instrucciones precisas a los dos ayudantes que había traído consigo. Sus creaciones, una fusión de tapas tradicionales con toques modernos, estaban dispuestas estratégicamente en las mesas laterales. «Todo saldrá bien», susurró Isabela, apretando suavemente el hombro de Lucía. Aunque tengo que admitir que nunca había visto a Álvaro tan nervioso. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, Álvaro emergió de su oficina. Su camisa blanca de lino y pantalón oscuro le daban un aire de elegancia casual, pero la tensión en su mandíbula delataba su estado de ánimo. «Llegará en cualquier momento», anunció acercándose a Lucía. Se detuvo tan cerca que ella pudo percibir el ligero temblor en sus manos. «Lucía, yo...» El sonido de tacones sobre los adoquines lo interrumpió. A través de los cristales vieron aproximarse a una mujer que parecía extraída de una revista de moda. Victoria Mendoza avanzaba, con la confianza de quien está acostumbrada a que el mundo se doblegue a sus deseos. La puerta se abrió, y el tiempo pareció congelarse. Victoria, con su traje sastre color burdeos y su cabello negro perfectamente peinado, escaneó el local con mirada crítica. Cuando sus ojos se posaron en Álvaro, una sonrisa felina se dibujó en sus labios. «Álvaro, querido», su voz era melosa, calculada. «Qué maravillosa sorpresa. No mencionaste que eras el dueño cuando solicité esta cita». «No creí necesario mezclar el pasado con los negocios, Victoria», respondió él, su tono profesional pero frío. Victoria se giró hacia Lucía, evaluándola de pies a cabeza. «Y esta encantadora joven es Lucía Hernández, copropietaria de El Rincón del Tiempo», intervino Álvaro, colocando suavemente su mano en la espalda de Lucía. El gesto, protector y posesivo a la vez, no pasó desapercibido para Victoria. «Fascinante», murmuró Victoria, mientras se quitaba sus guantes de cuero. «Veo que has encontrado una nueva socia». La palabra sonó como un insulto velado. Lucía sintió que su sangre hervía, pero mantuvo su compostura profesional. «¿Le gustaría probar nuestra especialidad? Hemos preparado una cata de cafés exclusivos». Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una danza de tensiones apenas contenidas. Victoria probaba cada café, cada tapa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus comentarios, aparentemente inocentes, estaban cargados de dobles sentidos. «Álvaro siempre tuvo buen gusto para los negocios», comentó mientras saboreaba un café colombiano. «Aunque a veces su confianza lo ciega. ¿No es así, querido?» Lucía observó cómo los nudillos de Álvaro se tornaban blancos alrededor de 1900 su taza. Pero antes de que pudiera responder, ella intervino. «La confianza es fundamental en los negocios, señora Mendoza. Como lo demuestra la historia de este lugar». Lucía caminó hacia la pared donde ahora colgaba,
enmarcada, la carta, te de María a Lorenzo. ¿Le gustaría conocer la verdadera historia de El Rincón del Tiempo? Victoria arqueó una ceja intrigada. Lucía comenzó a relatar la historia de traición y redención, de cómo el orgullo y los malentendidos casi destruyeron no solo un negocio, sino también vidas enteras. Al final, concluyó Lucía, su voz cargada de emoción, lo que parecía una traición era en realidad un acto de amor y lealtad. A veces las apariencias engañan, ¿no cree? El mensaje era claro. Victoria mantuvo su sonrisa, pero un músculo en su mejilla se crispó. Encantadora historia, dijo finalmente, poniéndose de pie. Les haré saber mi decisión en unos días, aunque debo admitir que este lugar tiene potencial. Cuando Victoria se marchó, el silencio cayó pesadamente sobre el local. Isabela fue la primera en romperlo. Esa mujer es una víbora. Pero Lucía no escuchaba. Su atención estaba en Álvaro, que permanecía inmóvil, mirando la puerta por donde había salido su ex prometida. «Lo siento», susurró ella, acercándose. «Quizás no debí mencionar la historia». Álvaro se giró hacia ella, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. «Eres increíble, ¿lo sabías?», murmuró acortando la distancia entre ellos. «Acabas de defender este lugar, nuestra historia, con más pasión de la que yo...» Se detuvo como si hubiera dicho más de lo que pretendía. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos apenas contenidos. «¡El postre!», exclamó Isabela repentinamente rompiendo el momento. «Se nos olvidó servir el postre». Todos rieron, liberando la tensión acumulada. Pero mientras ayudaban a limpiar y reorganizar el local, las miradas entre Lucía y Álvaro seguían encontrándose, cada vez más cargadas de promesas silenciosas y miedos por superar. La noche había caído sobre Sevilla, cuando Lucía encontró a Álvaro en el taller del sótano de la cafetería, restaurando furiosamente una antigua mesa de madera. El olor a barniz y serrín se mezclaba con el aroma residual del café que se había filtrado desde arriba. «No deberías lijar la madera con tanta fuerza», comentó suavemente, observando cómo sus músculos tensos traicionaban su estado de «ánimo, borrarás los anillos de crecimiento». Álvaro detuvo sus movimientos, pero no se giró. Sus hombros rígidos delataban la tormenta emocional que intentaba contener. «Esta mesa», murmuró, «era donde Victoria y yo solíamos planear nuestro futuro». Lucía se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Sus dedos rozaron suavemente la superficie de la mesa, trazando las líneas del tiempo grabadas en la madera. «Algunas cicatrices no deberían borrarse», dijo. «Nos recuerdan de dónde venimos». Finalmente, Álvaro se giró para mirarla. La luz tenue del sótano creaba sombras en su rostro, resaltando la vulnerabilidad en sus ojos oscuros. «¿Sabes qué es lo peor?». Su voz era apenas un susurro. «Que hoy, cuando la vi entrar, por un momento volví a ser ese hombre ingenuo que creía en ella». «Eso no te hace ingenuo», respondió Lucía, acercándose un paso más. «Te hace humano». El espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. Álvaro levantó una mano, dudando un momento, antes de rozar suavemente la mejilla de Lucía, dejando un rastro de polvo de madera en su piel. «¿Cómo lo haces?», preguntó él. «¿Cómo puedes ver a través de todas mis defensas?». El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Lucía. Era el hospital. Su madre había tenido una recaída. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Álvaro insistió en llevarla en su coche, y durante todo el trayecto, su mano no soltó la de ella, como un ancla en medio de la tormenta. La sala de espera del hospital. Mientras los médicos atendían a su madre, Lucía finalmente se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la visita de Victoria, desde que aceptó ser socia, desde que su padre las abandonó, comenzaron a fluir sin control. «No puedo perderla», sollozó. «Es todo lo que tengo». Álvaro la envolvió en sus brazos, y por primera vez desde que se conocieron, ambos dejaron caer sus máscaras completamente. «No estás sola», murmuró contra su cabello.
No lo estarás, nunca más. Isabela llegó minutos después, cargada con café del Rincón del Tiempo y algo de comida. Su presencia, normalmente bulliciosa, se adaptó al ambiente sombrío del hospital. «Tu madre es fuerte», dijo sentándose junto a ellos. «Como tú». Las horas pasaron lentamente. Los médicos entraban y salían, dando actualizaciones que sonaban a medias verdades y esperanzas cautelosas. En algún momento, Álvaro recibió un mensaje que hizo que su rostro se ensombreciera. «Victoria ha hecho su oferta», anunció en voz baja. «Quiere comprar el Rincón del Tiempo, todo el edificio». Lucía se enderezó secándose las lágrimas. «No puede hacer eso». «Puede», respondió él, pasándose una mano por el cabello. «Y su oferta es muy considerable, lo suficiente para cubrir todos los tratamientos de tu madre y más». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Isabela los observaba, mordiéndose el labio con preocupación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Lucía, su voz temblorosa. Álvaro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Eso depende de ti», dijo suavemente. «Somos socios, ¿recuerdas? Esta decisión es de ambos». En ese momento, un médico se acercó con noticias sobre su madre. El tratamiento estaba funcionando, pero necesitaría cuidados más intensivos, más costosos, el tipo de cuidados que la oferta de Victoria podría cubrir fácilmente. Lucía miró sus manos entrelazadas con las de Álvaro, pensando en todas las historias que el Rincón del Tiempo guardaba en sus paredes, en los sacrificios de sus abuelos, en la forma en que ese lugar había unido sus destinos. «Necesito aire», murmuró, poniéndose de pie abruptamente. En la terraza del hospital, bajo el cielo estrellado de Sevilla, Lucía sentía que el peso de generaciones de decisiones difíciles caía sobre sus hombros. El viento nocturno llevaba el aroma lejano de azahar, recordándole todo lo que estaba en juego. Pasos suaves detrás de ella anunciaron la presencia de Álvaro. Sin decir una palabra, se colocó a su lado, ofreciendo su presencia como apoyo silencioso mientras ella enfrentaba la decisión más difícil de su vida. El amanecer encontró a Lucía dormida en la incómoda silla del hospital, con la chaqueta de Álvaro cubriendo sus hombros y el aroma de su perfume envolviéndola como un abrazo invisible. Su madre dormía plácidamente, los monitores emitiendo pitidos constantes que ahora sonaban más como una melodía de esperanza que de preocupación. «Buenos días, bella durmiente». La voz de Isabela la despertó suavemente. Traía café recién hecho del Rincón del Tiempo y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Álvaro tuvo que irse temprano. Algo sobre una reunión, urgente con su abogado. Lucía se incorporó sintiendo cada músculo protestar por la noche incómoda. ¿Dijo algo más? Solo dejó esto. Isabela le entregó un sobre antiguo, amarillento por el tiempo. Lo encontró esta madrugada mientras revisaba los documentos del sótano. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Era una carta fechada en 1956, escrita por su abuelo Lorenzo. «Querida María, el dinero que invertí en el Rincón del Tiempo no fue solo un préstamo comercial. Fue una inversión en sueños, en la creencia de que el amor y la lealtad son más valiosos que el orgullo y el miedo. Antonio puede pensar que traicionaste su confianza, pero tú y yo sabemos la verdad. A veces, el mayor acto de amor es sacrificar tu propia felicidad por proteger a quienes amas. No me arrepiento de haber perdido mi fortuna por salvar la cafetería, porque no estaba salvando solo un negocio, estaba preservando un lugar donde los corazones pueden encontrarse, donde las historias pueden entrelazarse, donde el aroma del café puede curar las heridas más profundas. Algún día, cuando el tiempo haya suavizado las aristas del dolor, espero que Antonio comprenda que el verdadero valor del Rincón no está en sus paredes o en sus cuentas bancarias, sino en los momentos de vida que guarda entre sus muros. Las lágrimas nublaron su visión antes de poder terminar la carta. Isabela la abrazó en silencio, permitiéndole procesar el peso de aquellas palabras escritas décadas atrás. «Tu abuelo entendía algo que quizás nosotras hemos olvidado», murmuró Isabela, «que algunas cosas no tienen precio».
El sonido de tacones en el pasillo del hospital las alertó. Victoria Mendoza avanzaba hacia ellas, su figura elegante desentonando con el ambiente aséptico del hospital. «Señorita Hernández», su voz era suave pero firme, «necesitamos hablar». Isabela se tensó, pero Lucía la tranquilizó con un gesto. «Está bien, Isa. Puedes quedarte con mi madre». En la cafetería del hospital, Victoria fue directa al grano. «Duplicaré mi oferta. El dinero se transferirá hoy mismo, suficiente para cubrir el mejor tratamiento para tu madre en cualquier clínica privada de Europa». Lucía observó el café insípido del hospital entre sus manos, tan diferente al que servían en el rincón del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué qué, querida? ¿Por qué es tan importante para usted tener la cafetería? Victoria sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Digamos que tengo asuntos pendientes con Álvaro. Además, ese edificio tiene un valor histórico considerable. Mis inversores... No, interrumpió Lucía, su voz firme. La verdad, por favor. El silencio se extendió entre ellas. Finalmente Victoria suspiró, y por un momento su máscara de perfección se agrietó. «Porque es lo único que no pude quitarle», admitió. «Cuando lo traicioné, cuando me fui con Ramón, destruimos su empresa, su confianza, todo. Pero este pequeño café que tanto significa para él, no pude tocarlo entonces. Y ahora quiere terminar el trabajo», concluyó Lucía, sintiendo una mezcla de pena y repulsión. «Los negocios son negocios, querida, y todos tenemos un precio». Lucía se levantó lentamente, recordando las palabras de su abuelo. «Se equivoca, señora Mendoza. No todos tenemos un precio, algunos tenemos valor». Regresó a la habitación de su madre con el corazón latiendo fuertemente. Isabela la esperaba con noticias. Álvaro había llamado. Necesitaba verla urgentemente, en el rincón del tiempo. «Ve», insistió Isabela, «yo cuidaré de tu madre». La cafetería estaba cerrada cuando llegó, pero las luces del sótano estaban encendidas. Al bajar las escaleras encontró a Álvaro rodeado de documentos antiguos, con una expresión que no supo interpretar. «Encontré algo», dijo él sin preámbulos, «algo que podría cambiarlo todo». En sus manos sostenía un documento legal amarillento, con el sello notarial aún visible después de tantos años. «El testamento de mi abuelo», explicó, «y tiene una cláusula muy específica sobre la propiedad de El Rincón del Tiempo». Lucía contuvo la respiración, sintiendo que estaban al borde de otro giro del destino. El aroma a café y madera vieja los envolvía, como si el mismo lugar contuviera el aliento, esperando la revelación que podría cambiar su futuro para siempre. Las manos de Álvaro temblaban ligeramente mientras sostenía el documento. La luz tenue del sótano proyectaba sombras danzantes sobre el papel amarillento, como si las palabras escritas décadas atrás cobraran vida propia. «Mi abuelo Antonio», comenzó Álvaro, su voz ronca por la emoción, «escribió este testamento un día antes de morir. Pero hay algo más. Una carta adjunta dirigida a María». Lucía se acercó, su corazón latiendo con fuerza. El aroma a madera vieja y café los envolvía mientras Álvaro comenzaba a leer. «Mi amada María, si estás leyendo esto, significa que la muerte me ha encontrado antes de que el orgullo me permitiera pedirte perdón. Lorenzo tenía razón. Siempre la tuvo. El Rincón del Tiempo nunca fue solo mío. Fue el sueño que construimos juntos, el lugar donde el amor venció al miedo, aunque yo fuera demasiado ciego para verlo. Por eso, en mi último acto de redención, establezco que la propiedad del local solo podrá transferirse a alguien que lleve la sangre de ambas familias, los Serrano y los Hernández. Solo así, el círculo podrá cerrarse». Álvaro dejó de leer, sus ojos encontrando los de Lucía en la penumbra. «El testamento es legalmente vinculante. Victoria no puede comprar el Rincón del Tiempo. Nadie puede, excepto un heredero de ambas familias», completó Lucía, sintiendo que el aire se volvía más denso. «O una unión entre ellas», añadió Álvaro, dando un paso hacia ella. El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Lucía. Era Isabela, su voz temblorosa.
Lucy, tienes que venir al hospital. Tu madre se está preguntando por ti. Los siguientes minutos fueron un borrón. Álvaro insistió en conducir, sus nudillos blancos sobre el volante, mientras atravesaban las calles de Sevilla. La noche había caído sobre la ciudad, y las farolas proyectaban sombras doradas sobre los edificios antiguos. En el hospital encontraron a Isabela en el pasillo, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Está consciente», dijo, «y quiere hablar con ambos». La madre de Lucía estaba sentada en la cama, más pálida que nunca, pero con una luz diferente en su mirada. Cuando vio entrar a Álvaro junto a su hija, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Mamá, deberías descansar», comenzó Lucía, pero su madre la interrumpió con un gesto. «No, mi niña, es hora de que sepas la verdad completa». Su voz era débil pero firme. «Sobre tu padre, sobre el dinero que se llevó y sobre la verdadera razón por la que Lorenzo ayudó a los Serrano». Del cajón junto a su cama sacó un pequeño medallón de oro. Al abrirlo, una fotografía antigua revelaba a una pareja joven, María y Lorenzo, pero había algo más en sus miradas, algo que iba más allá de una simple amistad. «María y tu abuelo se amaban», reveló la madre de Lucía, pero ella ya estaba comprometida con Antonio. En aquella época, las promesas de matrimonio eran inquebrantables. Lorenzo sacrificó su amor y su fortuna para asegurarse de que ella fuera feliz, para salvar el sueño que compartían. Álvaro se acercó a la cama, sus ojos fijos en el medallón. «¿Por qué nadie nos contó esto antes?» «Porque algunas verdades necesitan el momento adecuado para ser reveladas», respondió ella tomando la mano de su hija. «Como el hecho de que tu padre no nos abandonó solo por codicia, Lucía. Se fue porque descubrió esta historia y no pudo soportar la idea de que nuestra familia estuviera construida sobre un amor sacrificado». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. Años de resentimiento, de dolor, comenzaban a transformarse en comprensión. «Pero tu abuelo Lorenzo», continuó su madre, «entendió algo que tu padre no, que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de sacrificio, de dar sin esperar nada a cambio». En ese momento, Victoria Mendoza apareció en la puerta de la habitación. Su expresión normalmente controlada mostraba signos de agitación. «Veo que han encontrado el testamento», dijo, su voz tensa, «pero tal vez deberían saber que tengo una última carta bajo la manga». Álvaro se interpuso instintivamente entre Victoria y Lucía, pero fue la madre de esta última quien habló. «No, Victoria, ya es suficiente. Algunas historias necesitan terminar para que otras puedan comenzar». El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de secretos y sacrificios. En el pequeño medallón, las sonrisas de María y Lorenzo parecían brillar con una luz propia, como si incluso desde el pasado estuvieran bendiciendo el futuro que comenzaba a tejerse entre sus descendientes. «El amor siempre encuentra su camino», murmuró la madre de Lucía, sus ojos moviéndose entre su hija y Álvaro. «A veces solo necesita tiempo y un lugar especial donde florecer». Fuera de la ventana del hospital, las luces de Sevilla brillaban como estrellas caídas, y en algún lugar de la ciudad, el rincón del tiempo esperaba guardando entre sus paredes antiguas la promesa de nuevos comienzos. La luz del amanecer se filtraba por los vitrales del rincón del tiempo, proyectando manchas de colores sobre las mesas vacías. Lucía permanecía sentada en la barra, el medallón de su abuelo abierto frente a ella, mientras Álvaro preparaba café en silencio. El aroma familiar los envolvía como un abrazo cálido, un ancla en medio de la tormenta emocional que ambos atravesaban. «Mi abogado confirmó la validez del testamento», dijo finalmente Álvaro, colocando una taza humeante frente a ella. «Victoria no tiene forma legal de adquirir la cafetería». Lucía asintió distraídamente, sus dedos trazando el contorno de la fotografía en el medallón. «¿Sabes qué es lo más irónico? Toda mi vida culpé a mi padre por abandonarnos, pero él solo estaba huyendo de una historia de amor que no pudo comprender». Álvaro rodeó la barra sentándose junto a ella. Su cercanía enviaba pequeñas descargas eléctricas por la piel de Lucía. «A veces»,
murmuró él. Necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa. El sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Isabela entró como un torbellino de energía contenida, sus ojos brillantes de emoción. «Los análisis de tu madre son positivos», exclamó. «El nuevo tratamiento está funcionando. El doctor dice que podría darle de alta en una semana». Lucía sintió que las lágrimas inundaban sus ojos, pero esta vez eran de alegría. Sin pensarlo, se lanzó a los brazos de Álvaro, quien la recibió con un abrazo firme que decía más que 1000 palabras. Creo que iré a revisar el inventario de la cocina», dijo Isabela con una sonrisa cómplice, desapareciendo discretamente. Cuando se separaron, algo había cambiado en el aire entre ellos. La mirada de Álvaro se había suavizado, mostrando una vulnerabilidad que normalmente mantenía oculta. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo él, tomando su mano. La condujo hacia el sótano, pero esta vez se dirigió a una pequeña puerta que Lucía nunca había notado antes. Al abrirla, encendió una luz que reveló un espacio secreto. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, recortes de periódicos y cartas. En el centro, sobre una mesa de trabajo, descansaba un proyecto a medio terminar. Una réplica exacta de la barra original de El Rincón del Tiempo. «Este es mi refugio», explicó Álvaro, su voz cargada de emoción. «Cuando compré este lugar no sabía por qué me sentía tan conectado a él. Ahora entiendo que no fue coincidencia. El destino estaba cerrando un círculo que comenzó con María y Lorenzo». Lucía recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en cada fotografía, cada recuerdo cuidadosamente preservado. «¿Por qué me muestras esto ahora?» «Porque…» Álvaro se acercó tomando sus manos entre las suyas. «Cuando Victoria me traicionó, creí que nunca volvería a confiar en nadie. Construí este lugar como mi fortaleza, donde podía esconderme del mundo. Pero entonces llegaste tú, y sin proponértelo, comenzaste a derribar cada uno de mis muros». Un trueno retumbó en la distancia, como un eco del latido acelerado de sus corazones. A través de la pequeña ventana del sótano, podían ver cómo la lluvia comenzaba a caer sobre Sevilla. «Tengo miedo», admitió Lucía, su voz apenas un susurro. «Miedo de que todo esto sea demasiado perfecto, demasiado como un cuento de hadas. Mi padre también parecía perfecto, hasta que…» «No soy perfecto», la interrumpió Álvaro, acercándose más. «Soy terco, obsesivo, y a veces me pierdo tanto en el pasado que olvido vivir el presente. Pero contigo quiero intentarlo todo». La lluvia arreciaba afuera, pero en ese sótano, rodeados de historias del pasado y promesas del futuro, el mundo parecía detenerse. «El testamento dice que el Rincón del Tiempo solo puede pertenecer a alguien que una ambas familias», continuó Álvaro, su voz temblando ligeramente. «Pero más allá de cualquier documento legal, más allá de cualquier historia del pasado, quiero que sepas que mi corazón ya te pertenece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de significado y esperanza. Lucía sentía que estaba al borde de un precipicio, pero por primera vez en su vida no tenía miedo de saltar. En ese momento, pasos apresurados en la escalera rompieron el hechizo. Isabela apareció, su rostro pálido. «Victoria está arriba», anunció, «y no está sola, tiene documentos. Dice que encontró algo sobre la verdadera identidad de Lorenzo Hernández». El corazón de Lucía dio un vuelco. En sus manos, el medallón de su abuelo parecía pesar 1 tonelada, como si los secretos que guardaba estuvieran a punto de cambiar todo nuevamente. Álvaro apretó su mano con fuerza. «Enfrentémoslo juntos», dijo, su voz firme. «Sea lo que sea esta vez, no dejaremos que el miedo nos separe». Mientras subían las escaleras, el aroma del café los envolvía como un manto protector, y las fotografías de las paredes parecían observarlos, testigos silenciosos de otra historia de amor que se escribía entre las paredes de El Rincón del Tiempo. Victoria Mendoza esperaba de pie junto a la barra de El Rincón del Tiempo, su figura elegante contrastando con la calidez rústica del local. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza,
como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Lorenzo Hernández, comenzó Victoria, sosteniendo una carpeta antigua, no era quien todos creían. Sus ojos brillaban con un triunfo anticipado. Según estos documentos, él era en realidad el verdadero padre de Antonio Serrano. Una voz firme interrumpió desde la puerta. La madre de Lucía avanzaba lentamente, apoyada en Isabela, su rostro pálido pero determinado. Y ya es hora de que toda la verdad salga a la luz. El silencio que siguió fue denso, solo interrumpido por el repiqueteo de la lluvia y el suave tintineo de las tazas que temblaban en sus estantes. María y Lorenzo se amaban, continuó la madre de Lucía, sentándose en una de las mesas antiguas. Pero ella estaba prometida a otro hombre. Cuando descubrió que estaba embarazada de Lorenzo, su familia arregló rápidamente el matrimonio con el señor Serrano, quien aceptó criar al niño como suyo. Álvaro se apoyó pesadamente contra la barra procesando la revelación. ¿Mi abuelo, Antonio, era hijo de Lorenzo? Por eso Lorenzo nunca dudó en sacrificar su fortuna por salvar este lugar, asintió la madre de Lucía. No solo estaba protegiendo el sueño de la mujer que amaba, sino también a su propio hijo. Victoria dejó caer la carpeta sobre la barra, su victoria transformándose en cenizas. Entonces el testamento. El testamento sigue siendo válido, interrumpió Álvaro, su voz encontrando fuerza. Porque al final, todos somos parte de la misma familia. Lorenzo nos unió con más que sangre, nos unió con amor y sacrificio. Se giró hacia Lucía, tomando sus manos entre las suyas. Tu abuelo no solo salvó esta cafetería, nos dio una lección sobre el verdadero significado del amor. A veces amar significa dejar ir, y a veces significa luchar con todo lo que tienes. Victoria observó la escena en silencio, y por primera vez algo en su expresión cambió. Yo lo siento, murmuró finalmente, por todo. Quizás algunos lugares no están destinados a ser comprados, sino a ser honrados. La lluvia comenzó a amainar y un rayo de sol se filtró a través de los vitrales, bañando el local en un caleidoscopio de colores. Isabela, quien había permanecido inusualmente callada, se acercó a la antigua máquina de café. Creo que este momento merece un café especial, dijo, comenzando a preparar la receta secreta que Lorenzo había creado décadas atrás. Mientras el aroma familiar llenaba el aire, Lucía miró alrededor. Las paredes del Rincón del Tiempo parecían susurrar todas las historias que habían presenciado. Amores prohibidos, sacrificios nobles, segundas oportunidades. ¿Sabes?, dijo, volviéndose hacia Álvaro. Mi abuelo escribió una vez que el verdadero valor de este lugar no estaba en sus paredes, sino en los momentos de vida que guarda. Álvaro sonrió acercándola más a él. Entonces creemos nuevos momentos. Honremos su memoria no solo preservando estas paredes, sino llenándolas de nuevo amor, de nuevas historias. 6 meses después, el Rincón del Tiempo brillaba, bajo el sol de primavera. Las mesas antiguas, cuidadosamente restauradas por Álvaro, acogían a una mezcla de clientes habituales y nuevos visitantes. En una esquina, Isabela dirigía su nueva escuela de cocina, enseñando a jóvenes chefs los secretos de la gastronomía tradicional sevillana. La madre de Lucía, completamente recuperada, ayudaba ocasionalmente en la caja, compartiendo con los clientes curiosos la verdadera historia del lugar. En las paredes, junto a las fotografías antiguas, nuevos recuerdos comenzaban a acumularse. Lucía graduándose en administración, Álvaro y ella restaurando juntos muebles antiguos, celebraciones, familiares que unían el pasado con el presente. Victoria había encontrado su propia redención, transformando su cadena de hoteles en un proyecto de preservación de lugares históricos. El Rincón del Tiempo se había convertido en el primero de una red de cafeterías tradicionales que mantenían viva la esencia de la vieja Sevilla. En el sótano, el espacio secreto de Álvaro se había transformado en un pequeño museo que contaba la historia de amor de María y Lorenzo, un testimonio de cómo el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias.
Y cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a dorar las calles de Sevilla, Lucía y Álvaro preparaban juntos el primer café del día. Sus manos se encontraban sobre la antigua máquina de café, sus anillos de compromiso brillando suavemente, mientras el aroma familiar llenaba el aire. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, susurró Lucía una de esas mañanas, mientras observaban el local cobrar vida. Que nuestros abuelos nunca se equivocaron. El amor verdadero no se trata de posesión, sino de crear algo más grande que nosotros mismos. Álvaro la besó suavemente, saboreando el momento, y a veces, añadió, solo necesita el lugar correcto y el tiempo adecuado para florecer. El rincón del tiempo seguía siendo un testigo silencioso de cómo el amor, en todas sus formas, tenía el poder de sanar heridas, unir destinos y crear nuevos comienzos. Entre sus paredes antiguas, el aroma del café seguía mezclándose con las risas, los suspiros y las promesas, recordando a todos que algunas historias están destinadas a perdurar para siempre. 2 años después, el aroma de azahar y café se mezclaba en el aire, mientras el rincón del tiempo se preparaba para una celebración especial. Las guirnaldas de luces colgaban entre los naranjos del patio interior, y las mesas antiguas, ahora dispuestas en círculo, brillaban bajo el sol del atardecer sevillano. Lucía, con un vestido blanco de encaje y una flor de azahar en el cabello, observaba los últimos preparativos desde el balcón del segundo piso. El local había cambiado, pero mantenía su esencia. Las paredes, ahora decoradas con una mezcla de fotografías antiguas y nuevas, contaban la historia completa de 2 familias unidas por el amor y el destino. En una esquina, Isabela dirigía su escuela de cocina, que se había convertido en una de las más prestigiosas de Sevilla. Su último proyecto, un libro de recetas que combinaba los secretos culinarios de El Rincón del Tiempo con historias de amor de sus clientes, ya era un éxito de ventas. La madre de Lucía, completamente recuperada, charlaba animadamente con Victoria, quien se había convertido en una aliada inesperada. Juntas, habían creado una fundación que ayudaba a preservar cafeterías históricas en toda España, manteniendo viva la tradición y las historias que guardaban sus paredes. El pequeño museo en el sótano, donde antes estaba el refugio secreto de Álvaro, se había convertido en un lugar de peregrinaje para parejas enamoradas. La historia de María y Lorenzo, junto con las cartas y fotografías, inspiraba a todos los visitantes a creer en el poder del amor verdadero. ¿Lista? La voz de Álvaro la sorprendió. Se veía elegante en su traje claro, pero era su sonrisa, esa que reservaba solo para ella, lo que hacía que su corazón saltara. «Casi no puedo creer que haya pasado tanto tiempo», respondió Lucía, ajustando la pequeña placa que estaban a punto de develar. La placa rezaba: «El rincón del tiempo, donde el amor trasciende las generaciones», en memoria de María, Lorenzo y Antonio, cuyas historias nos enseñaron que el verdadero amor no conoce límites. Los invitados comenzaron a llegar. Clientes, habituales que se habían convertido en familia, estudiantes de la escuela de cocina de Isabela, parejas jóvenes que habían encontrado el amor entre las mesas de la cafetería. Cada uno traía una rosa blanca, continuando la tradición que María había iniciado décadas atrás. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Sevilla en tonos dorados y rosados, Lucía y Álvaro reunieron a todos en el patio. El medallón que una vez guardó el secreto de sus abuelos ahora contenía una nueva fotografía, la de ellos el día de su boda, celebrada justo allí, entre esas mismas paredes que habían sido testigos de tantas historias de amor. «El rincón del tiempo», comenzó Lucía, su voz suave pero firme, «siempre fue más que una cafetería. Es un recordatorio de que el amor verdadero requiere valentía, sacrificio y, a veces, la voluntad de esperar el momento adecuado». Álvaro tomó su mano, completando sus palabras. «Pero sobre todo es un testimonio de que las mejores historias de amor son aquellas que se construyen día a día, taza a taza, momento a momento». Mientras los invitados aplaudían y el aroma del café especial de la casa, ahora llamado Amor Eterno, llenaba el aire, Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Álvaro.
Su mano descansó suavemente sobre su vientre, donde crecía la próxima generación que heredaría no solo el rincón del tiempo, sino también la rica historia de amor, perdón y redención que sus paredes guardaban. Y así, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, el rincón del tiempo seguía siendo lo que siempre había sido. Un lugar donde los corazones encontraban su hogar, donde los amores perdidos se redimían, y donde cada taza de café contaba una historia de esperanza, amor y segundas oportunidades. Porque algunas historias no terminan nunca, simplemente continúan, página a página, taza a taza, latido a latido, en el eterno baile del amor y el tiempo. Fan, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con María y Lorenzo, ¿qué consejo les darías sobre el amor? ¿Vale la pena sacrificar nuestra propia felicidad por la felicidad de quienes amamos, como lo hizo Lorenzo, o deberían haber luchado por su amor? ¿Qué harías tú en su lugar? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.